Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Estamos a miércoles 25, miércoles 25 de enero. Estamos celebrando la conversión de San Pablo, la conversión de San Pablo. Bendiciones a todos, a todas los que en este día es día de sus cumpleaños. No llevan el nombre de Pablo, pero es sus cumpleaños, y a todos los que llevan el nombre de Pablo, bendecidos sean, que es día de su santo. Mi hermano Pablo Rosas Jiménez allá en Chicago, bendiciones a todos, a todas en el Señor. Escuchamos esta alabanza y nos disponemos al Señor con bendición. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Conversión de San Pablo.
La Sagrada Biblia en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles narra así la conversión de San Pablo. Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo lo pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, se presentó, de repente lo rodeó una luz venida del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y oyó que le decía: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenían los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías, Ananías, Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, bueno, es que a ti y a mí también a veces nos habla así, Señor, y insiste, y aquí estoy, Señor. Bueno, seguimos. El Señor le dijo: levántate, vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos en la cabeza y se le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre, de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar preso a todos los que creen en su nombre. Y el Señor respondió: vete, pues a lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante lo que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo les mostraré todo lo que tendrá que padecer en mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, lo colocó sus manos sobre la cabeza y dijo: hermano Saulo, Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con sus discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas y cosas de oración. Decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían: ¿no es este en el que Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? Y no lo había enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevaran presos y encadenados a los que siguen esa religión. Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo, y en las cartas a los Gálatas dice: cuando aquel que me llamó por su gracia me envió y que los anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago,
La iglesia de Judea no me conocía, pero decía, el que antes perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe. Que antes quería destruir, glorificaba a Dios a causa mía. Pablo, o el apóstol San Pablo, que su conversión sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros, que también en el camino de nuestra vida nos llame Cristo. Nosotros le hagamos caso y dejemos nuestra antigua vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad y a las buenas obras y al apostolado. Bueno, pues hoy tenemos este caminar de la conversión de Saulo, como lo tenemos en esta imagen, miren, que se representa así, este cambio de este hombre fiel a la ley de Dios desde el inicio de los fariseos, desde el caminar de Moisés, y después fiel a la ley de Dios desde el principio de Jesús resucitado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermoso. La conversión de Saulo. Bueno, pues hoy el Señor nos habla en ese caminar, en el cambio. Es hermoso, que tiene muchas líneas de bendición. Vamos a escuchar el Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítame tantito. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana que el Señor nos habla sobre este caminar de el envío de los 12, yo los envío, vayan por todo el mundo. En este envío nos habla el Señor sobre el caminar de los apóstoles que nunca van solos. Yo los envío, es un mensaje, y nunca van solos. Vayan y anuncien a todos el Evangelio, a toda criatura, a toda creación. El Hijo de Dios es una criatura. Y el Señor nos habla que anunciemos ahí su palabra, anunciemos ahí su mensaje, que nosotros no nos quedemos así, igual que como nos encontramos, no nos quedemos con la misma realidad. Así que hoy en el anuncio el Señor nos invita a ser esos mensajeros de la gracia, esos mensajeros de la bendición. Hermanos, hoy el Señor nos está invitando a tener esa presencia divina en ese anuncio de bendición. Y bueno, pues en el nombre de Jesús les invito. Vamos a platicar del Evangelio, de la primera lectura de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, donde nos narró la vida de los santos. ¿Qué nos narró? Narró la conversión de Pablo. Pablo era un hombre decidido, un hombre convencido de la ley judía, a la base la presencia divina de Moisés, la ley de Moisés. Un hombre judío nato, venido de la escuela de Gamaliel, una escuela de prestigio que todo el mundo decía, mira, es que este hombre salió de la escuela más condecorada de los judíos. Entonces ellos avalaban la naturaleza de la autoridad que le concedía la escuela y aquella actitud que Pablo tomaba, decidido, férreo, convencido de lo que hacía, haciéndolo
creyendo lo que hacía era voluntad de Dios. Entonces, de esa naturaleza escuchamos que ese hombre llamado Saulo estaba aferrado a la ley de Moisés, a la gracia de la presencia farisaica, y se casó, adoptó, se formalizó en ese caminar. Sin lugar a dudas, esa fue la orden de la cual Pablo no cambió. Sí, porque se levantó y le dijo Dios, le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues en aquellos. Entonces, en el momento de aquel perseguidor, se convirtió y fue el gran proclamador. En eso todo cambió, en su ámbito de ser decidido a la persecución. Lo que no cambió fue en la convicción de la ley de Moisés, ahora a la presencia de la gracia de Jesús resucitado. Más aún, Moisés estaba hablando del Mesías, de la espera del Mesías en la ley. Moisés estaba hablando de la obra de Dios, de Jesús, y pues es en ese tránsito a llegar a Jesús, muchos de nosotros nos quedamos con esa identidad. Ahora vamos a ver la conversión de Pablo. Pablo tiene ese espíritu de conversión en el bien que va. No es un hombre malo, es un hombre férreamente decidido. Es un hombre de base de oración, es un hombre de principios. Cuando nosotros decimos que hay conversión, a veces nosotros decimos: es que aquel era borracho y ya no bebe. Es que aquel era mujeriego y ya no está con esa inclinación. Es que aquel era... Entonces creemos que la conversión es del mal al bien. No, la conversión es del bien al mejor. Porque Saulo era un hombre judío que estaba aferrado a la ley de Moisés, un espíritu de convicción, decisión. Entonces tú, yo, en determinado grupo que estemos, también nos invita a una conversión. El camino de la conversión tiene un salto fenomenal a distintas áreas de nuestra vida. Es que nos vamos acomodando y creyendo de donde estoy, creo que ya conocí todo a Jesús. Y realmente no es cierto. No es cierto, porque Saulo conocía a Jesús desde las perspectivas de Moisés y se aferró a Moisés tanto que yo no admitía a Jesús. Entonces eso le puede pasar a cualquier hermanita, hermanito que está dentro de un grupo y de repente hay un retiro y Dios le quiere mostrar más, pero ya no se puede porque ya no lo quiere. Ese es el Saulo que está presente hoy, el Saulo que no quiere pasar a Pablo a la conversión. Y realmente aquí vemos que cuando nosotros nos establecemos en el grupo determinado, es que ya estoy bien aquí, Padre, es que no. Y en el momento del decir no, empezamos a hacer ese Saulo que tiene ese espíritu de convicción, nada más a la ley de Moisés, nada más a la revelación de Moisés, pero ya no percibe a Jesús. Se casó con la identidad de su grupo como Saulo a Moisés, un hombre decidido, convencido de hacer lo que hacía la voluntad de Dios, persiguiendo, encarcelando, incluso hasta matando a Esteban. Y muchas gentes, cuando viene una nueva ola de gracia, por ejemplo en los retiros que hoy estamos llevando aquí en la parroquia, una nueva ola de gracia y bendición, le dice a Dios: no, yo ya no, yo estoy bien en este grupo, yo no voy a ir al retiro, yo no quiero ir, yo estoy bien, yo estoy... ¿Y cuántas palabras les dices a Jesús de sobra y no entiendes el evangelio de hoy o la primera lectura de hoy, donde Saulo, que estaba ya en un camino de fe, en un camino decidido, aunque con su temperamento y carácter tosco y brusco, haciendo las cosas que iban en contra de la ley, se encontró con Jesús cara a cara y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues?
Entonces te vuelvo a repetir, el cambio es del bien al mejor, del bien a la santidad, no es del mal al bien. Bueno, sí puede ser del mal al bien, pero es del bien a la santidad. Y mucha gente no quiere pues hacer. Yo me encuentro aquí en esta parroquia y he saboreado eso de decirme a mí, su sacerdote, es que yo estoy bien en la pastoral, padre, que yo no voy a ir al retiro, yo no voy a ir. Y esa es la realidad de la primera lectura, que Saulo estaba bien establecido como él pensaba. Pero le llegó Jesús y le cambió el panorama, le cambió la presencia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y te puede decir a ti, hermana, hermano, yo soy Jesús a quien tú ya te acomodaste. Crees que me conoces ahí de donde estás. Y realmente ese es el punto de la cual Jesús pues nos dice en el Evangelio, la continuación de esta pequeña reflexión. Dice, estos son los milagros que acompañarán a los que crean. Y nos menciona de todas las obras maravillosas que el Señor tiene presente para nosotros. Así que hay muchas gentes, muchos hermanos de mi comunidad y de esta parroquia que dicen que ya conocen a Jesús porque están en una pastoral determinada. Perdóname, pero realmente te estás acomodando solamente en esa pastoral. Te acomodaste, porque Jesús no vino a dejar pastorales. Jesús vino a establecer movimientos dentro de la pastoral para seguir el flujo de su Santo Espíritu. Si no, yo estuviera equivocado, pero he de decirte que no lo estoy. ¿Por qué? Porque mucha gente ha sentido el cambio, yo he visto el cambio y quiero seguir viendo ese cambio, que se llama Espíritu Santo, que mueve todo, no se queda nada firme frente de él, todo lo mueve en gracia y bendición. Así que hoy en el Señor les exhorto a tener ese caminar, y en este día de la conversión de San Pablo te está hablando a ti, hermana, me está hablando a mí, hermanos, para poder tener ese caminar como San Pablo. Sí, acuérdate, no es Saulo. No te quedes en la tapa de Saulo, detrás de Saulo, donde todavía no se te arrojan las cascarones de los ojos, donde Saulo hacía su oración. Y después escuchó que Ananías hacía oración y cambió. Se dijo, aquel que perseguía a la iglesia ahora es el que está proclamando en el nombre de Jesús. Bueno, mañana es el último día para darnos la oportunidad de cambiar a referencia de irnos al retiro. Y bueno, pues al rato a las 11 de la mañana tenemos la celebración de envío en ese lugar y les invito a tener esa situación. Por ahí están los volantes, ahí está también la dirección. Padre, yo no me he inscrito, anda, llega allá derechito a las 4:30, 5 para inscribirte. Es el retiro de mujeres. Gracias a Dios ha habido una buena respuesta, tenemos un buen número de inscritas y bueno, pues seguimos el curso. Padre, que está mal clima, seguirá el mal clima, seguirá esa situación difícil. El Señor mueve solamente a los corazones que saben que Dios es más grande que este clima. Los que no saben, pues siempre van a encontrar obstáculos, siempre van a quererse esconder dentro de sus obstáculos. Pero a mí nada más me toca mirarte y mirarte con tus obstáculos que pones. Aquí Pablo, creyendo que vivía bien, que él estaba en el bien, porque no era ni un hombre con vicios, ni un hombre con inclinaciones, ni un hombre con tentaciones, es un hombre decidido. El que está convencido y decidido tiene otra coraza, soberbia y orgullo. Y que de esa forma escuchamos que Pablo cambia. Así pues, hoy el Señor, en el nombre de Jesús, te invita en el Señor a tener esa bendición. Bendecido seas, hermana, hermano. Feliz miércoles para todos y que el Señor los colme de gracia, fortaleza y bendición. Dios los bendiga.
hagamos oración por esas peticiones que están poniendo ahí en el Facebook. Dios los bendiga. Feliz miércoles para todos.